Hola, hola. Hola, hola, buen día a todos. Es un gusto poder saludarles desde aquí, desde la iglesia El Paso Palabra Viva. Sean bienvenidos a la iglesia El Paso Palabra Viva. Este es su servidor, el pastor Luis Díaz, y estamos muy contentos como siempre porque podemos traerles una palabra de aliento. Estaba observando o meditando en la bondad de Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Porque a pesar de la crisis, a pesar de la situación difícil que estamos viviendo, podemos recibir la palabra de Dios a través de las redes. Eso debe de traerte un agradecimiento a tu corazón, que a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de lo que estamos pasando, podemos todavía recibir el mensaje del cielo a través de las redes. O sea, tenemos libertad de poder seguir recibiendo la palabra de Dios. Y otra de las cosas que estaba viendo dentro de la bondad de Dios es que, por ejemplo, ahora que estamos en estas situaciones, que no podemos reunirnos y estar aquí la gente, los hermanos físicamente, que no podemos abrazarnos, tocarnos, saludarnos, y que no están aquí, pero que están a través de las redes. Mira qué bondad de Dios tan grandiosa, que Dios te tiene tan chiple, que te lleva la palabra, el mensaje del cielo, te lo lleva hasta la comodidad de tu casa. ¿Cuántos de ustedes no habían observado eso? ¿Cuántos de ustedes no le dan gracias a Dios por ello? Hasta la comodidad de tu casa te lleva la palabra de Dios. No, ahora no estás como cuando nos reuníamos físicamente, que tienes que estar dándole desayunar a todos tus niños desde temprano, bañarlos, cambiarlos, saber que tengan puesta la ropa que deben de tener puestas, levantar al viejo, levantar al esposo y andar corriendo para venir a la iglesia. Ahora no, desde la comodidad de tu casa, Dios te lleva la palabra de Dios. ¿Qué te parece que estás bien chiple? Y algunos de ustedes no solamente a la comodidad de su casa les lleva la palabra de Dios a la comodidad de la cama. Algunos de ustedes están en la cama. Algunos de ustedes Dios les lleva la palabra a la comodidad de la cocina. Hay algunos de ustedes que ahora en la cuarentena no han salido de la cocina y Dios les lleva la palabra. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Pero antes de empezar con el tema que traemos y que Dios ha puesto en nuestro corazón a enseñar, quiero hacerte una recomendación y un consejo que lo he dado en ocasiones anteriores, y es que si ya tienes tú una iglesia, ya tienes tú un pastor, escucha a tu pastor, escucha las enseñanzas de tu pastor. Ahorita que estamos en cuarentena y que están muchos de ustedes y estamos encerrados, tienes más tiempo para estar en el Facebook, tienes más tiempo para estar en las redes, estar viendo aquí y allá. Puedes estar escuchando muchos mensajes y mensajes de otro lado y todo, pero el primer mensaje que tú debes de escuchar es el de tu pastor, porque para eso tienes pastor y tienes una iglesia. Y ya después, si tienes tiempo, qué bueno que puedas escuchar otros mensajes, pero el principal mensaje, para que no te confundas, es el de tu pastor. Es una recomendación. Y hoy quiero hablarte de un tema muy interesante que hemos titulado Obediencia igual a bienestar. De eso vengo a hablarte hoy, de la obediencia. Ese es el tema de hoy, obediencia igual a bienestar. Debes de saber que el nivel de tu obediencia va a ser el nivel de tu bien. Escucha esto, por favor. El nivel de tu obediencia va a ser el nivel de tu bienestar. Todo depende de la obediencia. ¿De cuál obediencia? De la obediencia a Dios. A cualquier persona que nosotros le pudiéramos preguntar, ¿qué te parece o cómo te gustaría que la vida fuera contigo? Que la vida fuera bien contigo o que fuera la vida mal. Pues lógico, la gente, pensamos, ¿verdad? Que la mayoría de la gente diría, pues deseo el bien. Todos desearían el bien. Si hay alguien que tú le haces esa pregunta, ¿qué desearías, el bien o el mal en tu vida? Y te diga, desearía el mal, pues no está bien de la cabeza, no es normal eso. Por lo regular la gente busca siempre el bienestar. Pues hoy vas a aprender que para que haya bienestar y para que el bien y la bendición te rodeen a ti y a tus hijos, todo depende mucho de tu obediencia y de tu obediencia a Dios. ¿Sabes que la obediencia siempre ha existido? La obediencia siempre ha existido. Cuando no es directamente a Dios, es a las autoridades. Cuando no es a las autoridades, es obediencia a tu padre, a tu madre. Cuando no es la obediencia a tu padre, es obediencia a tu patrón, obediencias al gobierno, obediencia al IRS. La obediencia siempre ha existido y siempre va a existir. Te tengo buenas. La obediencia ha existido por los siglos de los siglos, existe en la actualidad y la obediencia va a existir. Aquí en la tierra existe la obediencia y cuando ya no estemos aquí en la tierra, cuando tú ya no estés aquí en la tierra, la obediencia va a seguir. Allá en la eternidad o donde estés, vas a tener que seguir obedeciendo porque esto de la obediencia no se acaba. Entonces, si la obediencia va a existir para siempre, pues ¿qué te parece si vamos aprendiendo de una vez cómo obedecer?
porque pues va a estar para siempre y te va a traer bien, pues vamos a aprender a obedecer. Así es que el mensaje de hoy es muy interesante, muy importante, y vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 2, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, si son tan amables me ponen versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si me dejan el versículo 3 ahí un ratito, por favor. Dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cualquier persona que lea este versículo va a decir: wow, yo quiero que me vaya bien, wow, yo quiero ser de larga vida, está fabuloso. Cualquier persona que lea este versículo va a decir: yo quiero eso para mi vida. Sí, pero para que eso suceda en tu vida y te vaya bien y seas de larga vida, hay que primero obedecer a Dios. ¿De qué manera? Honrando, dice el versículo 2, honrando a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El honrar a tu padre y a tu madre es uno de los 10 mandamientos que Dios nos dio. Y es el primer mandamiento, dice aquí, con promesa. ¿Cuál es la promesa? De que si tú obedeces, estamos hablando de un tema muy interesante, que la obediencia es tu bienestar. Si tú obedeces a Dios, honrando a tu padre y a tu madre, te va a ir bien. Lo está diciendo la palabra de Dios, te va a ir bien y vas a ser de larga vida en esta tierra. ¿Te fijas cómo la obediencia está relacionada con tu bienestar? ¿Te fijas cómo la obediencia está relacionada con tu bendición? Es necesario que aprendamos a obedecer, y más sabiendo que la obediencia no solamente la vamos a llevar a cabo aquí en la tierra mientras estemos vivos en la tierra, la obediencia va a seguir ahí en el cielo, la obediencia sigue en la eternidad. Así es que hay que aprender a obedecer desde una vez. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Y ahí está la promesa: te va a ir bien y vas a ser de larga vida, siempre y cuando obedezcas el mandamiento de Dios de honrar a tu padre y a tu madre. ¡Qué tremendo! Te decía muy al principio, el nivel de tu obediencia es el nivel de tu bienestar y de los tuyos. Así es que nadie puede quejarse, nadie puede culpar a alguien más. Es que a mí no me está yendo muy bien. ¿Cómo está tu nivel de obediencia? Es que hay cosas que no me están saliendo bien en la vida. ¿Cómo está tu nivel de obediencia para con tus padres? ¿Cómo está el nivel de obediencia para con tus autoridades? ¿Cómo está el nivel de obediencia para con tu patrón? ¿Cómo está el nivel de obediencia para cómo? Es muy importante este mensaje de hoy. Así es que hay una promesa grande de que si tú obedeces honrando a padre y a madre, te va a ir bien y vas a ser de larga vida. Ahora, vamos a leer de nuevo el versículo 2. Efesios capítulo 6, versículo 2. Mira claramente lo que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Note que no dice: honra a tu padre y honra a tu madre siempre y cuando se lo merezcan. No, eso no dice. Sí, porque alguien puede decir: no, pues es que no se lo merecen, ¿por qué los voy a honrar? Mi padre no se lo merece. No dice eso. No dice: honra a padre y a madre siempre y cuando se lo hayan ganado, siempre y cuando te hayas llevado bien con ellos. No. Hayas tenido buen padre, hayas tenido un mal padre, la Biblia te aconseja que honres a padre y a madre. Haya sido bueno, haya sido malo, te haya tratado mal, lo honres. Si hay oportunidad de honrarlo, honralo. Quizás hay casos en donde quizás un padre no fue un buen padre, al contrario, fue un mal padre. Dice la Biblia: honralo. Quizás fue mal padre. ¿Sabes qué? Si fue un mal padre, ya no lo hagas tanto por él. Hazlo por ti, hazlo por ti. Te conviene, porque si tú lo honras, a ti te va a ir bien, la promesa se va a cumplir en tu vida, a ti te va a ir bien y tú vas a ser de larga vida. Hazlo hasta por ti. Yo sé de lo que te estoy hablando en carne propia. Yo sé, yo no tuve un buen padre y tuve que honrarlo, tuve que aprender, sé de lo que te estoy hablando. Por eso cuando la Biblia dice: obedéceme, dice Dios, honrando a tu padre y a tu madre, se lo merezcan o no, tú cumple esa obediencia, tú honralos y te va a ir bien en la vida y vas a ser de larga vida. Oiga, cuán necesario es ahorita en esta crisis mundial, en esta pandemia, en lo que estamos viviendo, cuán necesario es tener esta promesa que podamos ser de larga vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo quiero ser de larga vida. Bueno, empieza a obedecer. Hay requisitos que cumplir. Entonces es buena la palabra de Dios, nos enseña cosas increíbles, porque en el nivel de tu obediencia está el nivel de tu bienestar. El punto es que la obediencia es la que te lleva a estar bien y a estar bendecido y a estar en victoria. Así es. Así es que hablemos de obediencia. Sigamos hablando de lo que es la obediencia. Hay también casos en donde hay que obedecer a Dios directamente, las órdenes que Dios nos da.
Es muy importante. Dios constantemente nos está dando instrucciones, constantemente nos está diciendo que obedezcamos en esto, que obedezcamos en esto otro. Ahora vamos a ver alguna instrucción a la obediencia. ¿Qué habla la palabra de Dios acerca de la obediencia directamente desde Dios? Que vienen directamente las órdenes de Dios. Mira lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 22. Vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 22, y dice la escritura, esta es una historia de lo que sucedió con Moisés y el pueblo de Moisés. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Aquí está Moisés, que era el líder que Dios levantó y puso para el pueblo de Israel una vez que habían salido de la esclavitud de Egipto. Viene Moisés liderando toda esta multitud de gente, pero se encuentran con una crisis, se encuentran con una situación muy difícil. Acaban de salir del Mar Rojo. Dios les acababa de abrir el Mar Rojo. Dios acaba de hacer algo sobrenatural con ellos para librarlos del enemigo egipcio. Acaban de salir del Mar Rojo. Y dice que entonces Dios, por órdenes de Moisés, por órdenes de Dios, lleva al pueblo hacia el desierto. Lo lleva hacia el desierto. Dice que ya tienen 3 días en el desierto y durante esos 3 días están buscando agua. Imagínate, están en un desierto. Están en una crisis tremenda. ¿Por qué? Porque son más de 2 millones de personas en un desierto que no tienen agua. Ya tienen 3 días buscando agua. Es una crisis. Son más de 2 millones de personas y son familias completas, son esposos que llevan a sus esposas, con sus hijos, con sus hijas, con niños de pecho, con ganado, llevan mucha responsabilidad y es una crisis. Ya llevan 3 días buscando agua en el desierto y no la encuentran. Vuelvo a leer el pasaje bíblico, está en Éxodo capítulo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días y por el desierto sin hallar agua. ¿Te puedes imaginar la situación tan tremenda, tan difícil de todo este pueblo? Estaban en una crisis, como tú y yo ahorita estamos en una crisis. Ellos también pasaron por una crisis muy difícil, 3 días buscando agua y no encontraban el agua. Qué tremendo. Y eso no es todo, ¿eh? Ellos acababan de salir de una crisis, acababan de cruzar el Mar Rojo. Habían tenido una crisis, los egipcios los estaban persiguiendo para matarlos, estaban por alcanzarlos para matarlos y Dios los libró. Acababan de salir acababan de solucionar una crisis, acababan de salir de un problema y ahora están metidos en otro problema. ¿Te habrá pasado? Que apenas saliste de una situación que tenías años, apenas la acabas de arreglar y ahora ya estás en otra. Dices, esto no es posible. Bueno, por eso Dios nos dejó todas estas historias, para que aprendamos cómo salir de las crisis, para que aprendamos cuáles son las estrategias del cielo, para que podamos estar bien. Y mira, eso les pasó a ellos. Entonces, hay gente que está un poquito, con la situación un poquito más complicada. Hay gente que ni siquiera alcanzó a salir de la crisis anterior y ya le vino esta crisis de la pandemia. Ahora está con 2 crisis. Pero no te desanimes, no te desanimes. En la palabra de Dios siempre hay un buen mensaje, siempre hay estrategias del cielo que Dios tiene para sus hijos, para sacarte adelante y para sobrevivir cualquier situación que esté en tu vida. Veamos qué siguió sucediendo. Vamos al versículo 23. Estamos en Éxodo capítulo 15, pero ahora el versículo 23. Vamos a seguir viendo qué sucedió en esta historia. Recuerda, están en el desierto, tienen 3 días buscando agua y no encuentran agua, y es una multitud muy grande que vienen con familias, hijos, hijas, niños de pecho, vienen con mucha dificultad. Versículo 23 dice, y llegaron a Mara, un lugar que se llamaba Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Wow, qué tremendo. Aquí está el pueblo, está en una crisis junto con el líder llamado Moisés, está en una crisis muy grande, porque tienen 3 días buscando agua para ellos, para sus hijos, para sus esposas, para sus ganados, para todo lo que llevan y no han encontrado agua. Pero llega un momento, dice aquí el versículo 23, en que llegan a un lugar donde hay agua. Y yo me imagino que el pueblo ha de haber gritado de gozo, de alegría. ¡Wow! Encontramos un lugar con agua. Ya teníamos 3 días buscando agua, casi nos morimos de sed, pero ya encontramos un lugar llamado Mara, que era un lugar con aguas. Imagínate la emoción que sintieron y hasta me imagino que empezaron a agradecerle a Dios. Gracias, Dios, tú nunca nos dejas caer. Mira, aquí estamos. Pero ¿cuál fue su disolución? ¿Cuál fue su desánimo después? Que se dieron cuenta que ese lugar llamado Mara, que había aguas, las aguas estaban amargas.
las aguas no se podían tomar. ¿Te puedes imaginar la frustración de este pueblo? ¿Te puedes imaginar la desilusión de este pueblo? Diciendo, Dios, pero ¿cómo es posible? Tenemos 3 días buscando agua, tenemos 3 días clamando a ti, tenemos 3 días confiando en ti, tenemos 3 días pidiéndote que nos ayudes en esta situación, y ahora que ya hemos encontrado agua, ahora que ya se ve una luz en el túnel, resulta que no sirve de nada esa luz en el túnel, resulta que no sirve de nada esas aguas, porque esas aguas están amargas, dicho de otra manera, están envenenadas y no se pueden tomar. ¿Qué te parece? No sé si te ha pasado en tu vida. Me imagino que a algunos de ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado. Que algún problema que has tenido, alguna situación en tu vida, como que ya se ve una luz en el túnel, como que ya se ve que esa crisis se va a acabar, como que esa situación ya está por solucionarse, y resulta que en lugar de solucionarse, se pone peor. ¿Te ha pasado? Yo sé que sí te ha pasado. Que parece que ya todo iba a estar bien y resulta que se puso la cosa hasta más difícil. ¿Te ha pasado? Claro que sí, yo sé que te ha pasado. Ahora ellos están en una situación igual. Fíjate cómo las historias en la Biblia nos enseñan y nos muestran cosas. Ahorita vamos a ver cómo Dios les dio las estrategias y la salida y cómo resistir y sobrevivir esta crisis. Entonces ahora, en lugar de haber tenido 3 días buscando agua, ahora tenían, yo creo, ya 4 días. Se les agregó un día más porque lo que encontraron amara, y en lo que se dieron cuenta de la frustración y la desilusión, pasó un día más. Ya no eran 3 días con sed, eran 4 días. La cosa se puso más difícil. ¿Algo te parece similar a lo que estás viviendo? Bueno, vamos al versículo 24. Estamos en Éxodo capítulo 15, versículo 24. Vamos a ver qué sucedió en esta historia. Pon mucha atención, no te distraigas. Te voy a pedir que pongas atención, siéntate ahí donde estás viendo el mensaje, no te distraigas para que captes bien lo que estamos enseñando, porque es muy importante que no te pierdas en la historia para que recibas lo que el cielo tiene para hoy en tu vida. Dice, versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? O sea, murmuraron, se quejaron. ¿Qué hemos de beber? Dijeron. ¿Por qué empezaron a quejarse? Porque lo que encontraron fueron aguas amargas. Esto me habla de que cuando la gente tiene amargura en su vida, de que cuando la gente tiene tristeza y dolor en su vida y tiene amargura en su vida, ¿sabes cómo lo va a reflejar? Quejándose. Cuando tú veas una persona que se queja de esto, se queja de aquello, se queja de lo otro y culpa a los demás, porque aquí empezaron a quejarse de Moisés, el líder que Dios les había puesto para dirigirlos, para hacerles bien. Entonces se están quejando de Moisés. Al estarse quejando de Moisés, que fue el que Dios puso para ellos, se estaban quejando directamente de Dios. Cuando tú te quejas de un prójimo, de una persona, tú te estás quejando de un hijo de Dios. Al quejarte de un hijo de Dios, tú te estás quejando directamente de Dios. No creas tú que te estás quejando de esa persona, te estás quejando delante de Dios. Dice aquí, versículo 24, entonces el pueblo murmuró, o sea, criticó a Moisés, lo quejó y lo culpó de todo lo que estaba pasando. Oye, qué tremendo, acababan de experimentar una experiencia gloriosa. Escúchame, porque antes de que entraran en esta crisis de sed en el desierto, acababan de ver la gloria de Dios, acababan de ver el respaldo de Dios, hace 3 días atrás, que acababan de atravesar el Mar Rojo. Ellos acababan de pasar una situación bien difícil, acababan de resolver una crisis porque el pueblo egipcio venía detrás de ellos para matarlos y estaban por alcanzarlos y a matarlos, y Dios abre el Mar Rojo en ese momento. Dios les muestra que está con ellos, Dios les muestra que los estaba respaldando. Acababan de ver todo eso, acaban de ver cómo el Mar Rojo se abría y cómo Dios los rescataba y los respaldaba. Hace apenas 3 días que habían visto eso y ya se les había olvidado que Dios los podía ayudar. Qué rápido se les había olvidado lo que Dios ya había hecho por ellos. ¿Sabes que el ser humano es muy rápido para olvidar lo que Dios hizo en el pasado en su vida? Somos muy rápidos para olvidar todo lo bueno que Dios ha sido en nuestra vida. Y por eso vivimos preocupados, por eso vivimos con temor, porque se nos olvida que en el pasado Dios nos libró de muchas cosas. ¿De cuántas cosas Dios te ha de haber librado hasta el día de hoy? ¿De cuántas veces Dios te ha librado de la misma muerte y no te has dado cuenta? ¿Cuántas veces Dios en el pasado te ha librado de enfermedades y ni cuenta te has dado? ¿Cuántas veces Dios te ha librado de quizás un accidente y ni cuenta te has dado? ¿Cuántas veces Dios te ha rescatado de tus enemigos? ¿Cuántas veces Dios te ha protegido de gente que ha querido hacerte daño? ¿Cuántas cosas se nos olvidan rápidamente? Y pensamos, no, ahora sí Dios no me va a salvar. No, si en el pasado Dios te libró,
como dice un canto, lo hará otra vez. Alguien está escuchando el día de hoy. Es necesario que escuches, esto es palabra de Dios. Si en el pasado, te lo vuelvo a repetir, Dios te libró, lo hará otra vez. ¿Cuántos pueden decir, yo lo creo, lo recibo y digo amén? Claro que sí. Así es que ahí están estas personas y todo este pueblo preocupado por la falta de agua. Acababan de ver la mano de Dios abriendo el mar rojo. Acababan de ver la mano de Dios protegiéndolos del enemigo. Los acababa de librar de una crisis. Entraron a otra crisis y ahora están preocupados. Cualquiera diría, por favor, ¿cómo es posible? Tienes 3 días que viste la gloria de Dios y ahora estás preocupado y estás preocupado por la falta de agua. Están preocupados por la falta de agua, sabiendo que el que creó las aguas estaba allá a un lado de ellos. Están preocupados por la falta de agua, sabiendo que el que creó los mares está respaldándolos ahí. Y no pasa eso con el pueblo de Dios, no pasa eso con la gente, amigo, amiga que me estás escuchando, ¿no te pasa eso seguido también? Que estás preocupado por tu provisión, cuando el Señor de la provisión está a tu lado. Que estás preocupado por tu salud, cuando el Señor de la salud está a tu lado. Increíble. Entonces el versículo 24, ¿qué fue lo que sucedió en el versículo 24? Que el pueblo se quejó. ¿Por qué? Porque acuérdate que estaban en un lugar llamado Mara, un lugar de aguas amargas. Cuando hay amargura en el corazón de la persona, cuando no hay esperanza porque no ha confiado en Dios, cuando hay dolor, hay tristeza, cuando hay desilusión en el corazón y amargura de una persona, lo primero que va a hacer es quejarse de los demás y es culpar a los demás. Aquí están quejándose porque estaban frustrados, porque estaban amargados y estaban no solamente criticando y murmurando al líder, estaban culpándolo. Ahora mi pregunta es, ¿cómo que están culpando al líder de que encontraron un lugar de aguas amargas? ¿Qué culpa tenía Moisés? ¿Qué culpa tenía el líder de este pueblo de que el lugar ese estuviera con agua, tuviera aguas amargas? Nada, él no creó las aguas, él no creó el lugar Mara. Pues qué culpa, pero a la gente así es, la gente es buena para deslindarse de sus responsabilidades, la gente amargada siempre va a culpar a otros y nunca se va a hacer responsable de sus propios actos. No sea usted uno de ellos, y si es usted uno de ellos, cambie por el bien suyo y por el bienestar que Dios tiene para su vida. Así es que, porque la amargura, eso es lo que hace. Pero te tengo muy buenas noticias, Dios puede cambiar tu vida de amargura, tu vida de dolor, de sufrimiento, a una vida de gozo, de alegría, de esperanza y de fe y de felicidad. Lo hizo en este pasaje. Ahorita vamos a ver cómo Dios transformó y cambió las aguas amargas, las cambió en aguas sanas, las aguas amargas las cambió en aguas de bien, en aguas de bendición, porque si tú confías en Dios, Dios todo lo puede. La Biblia dice que con Dios todo tiene solución. Escúchame y grábatelo en tu corazón. Con Dios todo tiene solución en la vida, todo absolutamente. Y vamos a ver cómo Dios transformó las aguas dulces en aguas salas, en aguas bendecidas. Porque Dios puede cambiar la tristeza en gozo, en alegría. Hay un pasaje en la Biblia que dice que tú cambiaste mi lamento en baile. Dios puede transformar tu lamento y tu tristeza en baile, en gozo, en alegría. Versículo 25, vamos al versículo 25. Seguimos en el mismo pasaje de Éxodo capítulo 15, versículo 25, y dice: y Moisés clamó a Dios y Dios le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Ahora no te desconectes del mensaje, pon mucha atención, tienes que estar bien atento a la historia para que comprendas el poderoso mensaje que Dios tiene del cielo para tu vida el día de hoy. No te distraigas. Dice que Moisés, ¿qué hizo? Después de que la gente empezó a murmurar de él, después de que la gente lo criticó, después de que la gente lo culpó, dice que Moisés, dice claramente el versículo 25, y Moisés clamó a Dios. Wow, estaba en una verdadera crisis Moisés, estaba en una verdadera crisis. No sabía cómo dar de beber a más de 2,000,000,000 de personas que vienen con todas unas familias completas y aparte todo el ganado, sin contar el ganado que traían. No había manera, no hallaba Moisés cómo dar de beber a más de 2,000,000 de personas. Esto es una gran crisis. Y como si fuera poco, con esa presión y con ese estrés sobre el líder Moisés, como si fuera poco, la gente lo estaba criticando, lo estaba murmurando y lo estaba culpando de la situación.
¿Será una crisis o no será una crisis? Y a veces nos quejamos con cualquier asunto que nos llega a nuestra vida. Mira, ¿qué fue lo que hizo? Aquí está el punto donde te quiero llevar. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Versículo 25 dice claramente, y Moisés clamó a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo cuando estamos delante de una crisis, cuando está una pandemia enfrente de nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Clamar a Dios. Lo que hizo Moisés. Clamar a Dios. Orar a Dios. Fíjate que Moisés no se puso a llorar. Moisés, aquí dice que Moisés clamó a Dios. Moisés no se puso a llorar. O sea, Moisés no se quejó. Moisés no se puso a criticar a la congregación. Moisés no se puso a criticar a la gente, ni al gobierno, ni las autoridades. No, oró y clamó a Dios, que es lo que tenemos que hacer tú y yo, clamar a Dios en estas circunstancias. Hay cosas en la vida, precisamente ahorita en esta crisis global, en esta crisis mundial que estamos viviendo, hay situaciones en donde ya tú y yo no podemos hacer nada. Tú y yo no podemos parar esta pandemia, tú y yo no podemos parar este contagio. Son cosas que ya están fuera de nuestro límite, de nuestro alcance. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar a Dios, solamente clama a Dios y Dios tiene la solución, siempre va a tener la solución. En esta crisis me da gusto, en medio de todo lo que estamos pasando, me da gusto, me da alegría saber que mucha gente, a raíz de esta pandemia y de esta crisis, mucha gente en el mundo está clamando a Dios. Más gente en el mundo está orando a Dios. Más gente en el mundo está confiando en Dios. Más gente en el mundo está en comunión como nunca antes la había tenido con Dios. Y eso es bueno. Pero ¿sabes qué? Déjame darte un consejo. Qué bueno que ahorita estás buscando a Dios. Qué bueno que estás teniendo comunión con Él. Qué bueno que estás clamando más a Dios y estás buscando más de Él. Eso es muy bueno. Pero déjame darte una recomendación. Ahora que todo termine, ahora que salgas bien de esta situación y de esta pandemia, porque como ministro de Dios te voy a declarar sobre tu vida que tú vas a salir bien, créelo. Si tú crees en la palabra de Dios y crees lo que Dios puede profetizarte, yo declaro que vas a salir bien tú, tus hijos, los hijos de tus hijos y todo va a estar bien. Pero una vez que salgas bien de esta situación, una vez que todo esté bien en esta situación, sigue así, mantente buscando a Dios, sigue clamando a Dios, sigue en comunión con Dios. Es triste que la gente a veces agarra a Dios como un doctor, que nada más mientras está la enfermedad vas al doctor. Una vez que sanaste te olvidas del doctor. No, Dios no es un doctor, Dios es tu Padre, es el Creador y desea comunión constante contigo. Así es que es el consejo que te doy. Ahora que termine todo esto, sigue buscando a Dios. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Clamó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Clamar a Dios. Hay un pasaje en la Biblia que dice, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, te enseñaré secretos de la palabra, mensajes poderosos de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Debes saber que cuando uno clama a Dios, Dios siempre, escúchame, Dios siempre responde. Y vemos aquí que cuando Moisés clamó, dice el versículo 25, lo voy a leer de nuevo, y Moisés clamó a Dios. ¿Y qué pasó? Y Dios le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. ¡Wow! Cuando Moisés clama a Dios, Dios le mostró, Dios le contestó, Dios le mostró la regla, la manera de arreglar las cosas. Dios le dio la manera, la forma de cómo solucionar esta crisis y cómo superar esta crisis. Increíble, porque Dios siempre responde a tu clamor, siempre va a responder al clamor de un hijo que ora a Dios. Increíble, Dios le contestó y le respondió. Dice que le mostró. ¿Qué significa que le mostró? Significa que le dio la estrategia para sacar adelante esa situación. ¿Qué te parece? ¿A cuánto les gustaría que Dios te mostrara y te diera la estrategia de cómo superar esa crisis, de cómo salir de esa situación, de cómo resolver ese problema? Clama a Dios. Fue lo que hizo Moisés. Y dice la Biblia claramente que Dios le mostró un árbol y lo echó el árbol a las aguas y las aguas se endulzaron. O sea, asunto arreglado. Dios le dio la estrategia. Le dijo, corta un árbol, echa ese árbol a las aguas amargas, a las aguas venenosas. Asunto arreglado. Las aguas cambiaron de ser amargas a aguas bendecidas, a aguas sanas. Qué tremendo, qué tremendo. Dios siempre te va a mostrar la estrategia de cómo resolver tu situación. Ahora quiero que me pongas mucha atención en lo que vamos a enseñar adelante, a continuación. Mira muy bien, por favor, lo que te voy a enseñar. Porque para que
Moisés cumpliera la estrategia que Dios le estaba dando, dice que Dios le mostró, para que Moisés cumpliera la estrategia que Dios le estaba dando, de echar el árbol en las aguas, para que las aguas se convirtieran en aguas sanas y dulces, para que Moisés echara el árbol, escúchame bien por favor, porque tiene que ver con el mensaje de hoy titulado Obediencia es bienestar, es igual a bienestar, porque para que Moisés echara el árbol en las aguas, Moisés tuvo que hacer primero algo. Moisés tuvo que cortar ese árbol. Moisés tuvo que arrancar ese árbol. Dios le indicó cuál árbol específicamente tenía que cortar, cuál árbol específicamente tenía que arrancar. Entonces, antes de que Moisés echara el árbol al agua, tuvo que primero cortar ese árbol. Escúchame por favor. Yo no sé qué sea lo que Dios ya te ha indicado de tiempo atrás que cortes en tu vida, para que empieces a vivir en obediencia a Dios. Y entonces, una vez que tengas un buen nivel de obediencia, tengas un buen nivel de bienestar en tu vida, porque en el nivel que tengas de obediencia a Dios será el nivel de tu bienestar. Yo no sé qué sea lo que tengas que cortar en tu vida. Algunos de ustedes o muchos de ustedes, ya Dios te indicó tiempo atrás qué es lo que tienes que cortar en tu vida, qué es lo que tienes que arrancar de tu vida para que tus aguas estén sanas, para que tu matrimonio esté sano, para que tu economía esté sana. Yo no sé qué sea lo que Dios te ha indicado a ti, pero Dios le indicó a Moisés específicamente cuál árbol tenía que cortar, para que entonces las aguas que estaban amargas se convirtieran en aguas bendecidas. ¿Quieres que esa vida de amargura y de tristeza y de dolor y de sufrimiento, que ya tienes años con ella, cambie a una vida de gozo, de alegría y de felicidad? Corta lo que Dios ya te dijo que cortaras. Y eso se llama obediencia. En el momento justo en que Moisés cortó el árbol que Dios le dijo que cortara, en ese momento que Moisés cortó el árbol, obedeció, y en ese mismo instante las aguas fueron transformadas de aguas dulces a aguas bendecidas. ¿Qué te parece? Porque la obediencia, esto nos enseña que en tu obediencia está la bendición. Debes de saber que en la obediencia a Dios está tu sanidad. Escucha esto ahora, por favor. En la obediencia a Dios está tu sanidad. En la obediencia a Dios está tu milagro. En la obediencia a Dios está tu bienestar. En la obediencia a Dios está tu bendición, tu paz, tu prosperidad. En la obediencia a Dios está tu felicidad. ¿Sabes que la felicidad no es de a gratis en este mundo? La felicidad no viene en automático. La felicidad no es un regalo. La felicidad es un resultado de obedecer a Dios. Te vuelvo a repetir, la felicidad no es de a gratis, no es en automático, no es un regalo del cielo. No viene nada más así porque sí. La felicidad en el ser humano es resultado de obedecer a Dios. Y aquí Moisés obedeció a Dios. En el momento en que él cortó el árbol que Dios le había dicho que cortara, en ese instante las aguas se transformaron de aguas amargas a aguas bendecidas. ¿Qué te parece? Dios puede cambiar tu vida en un instante, pero yo no sé qué sea lo que Dios, solamente tú sabes, que me estás escuchando, solamente tú sabes lo que debes de cortar de tu vida. Solamente tú sabes lo que Dios ya te dijo con tiempo que arrancaras de tu vida. Entonces obedece, y en el momento en que obedezcas, el bienestar te va a rodear a ti y a los tuyos. ¿Alguien está comprendiendo la palabra de Dios? Yo sé que estás recibiendo una palabra de parte de Dios, porque en la obediencia tuya está tu sanidad, tu milagro y tu bendición. Así es que yo no sé qué sea lo que tengas que arrancar de tu vida. Yo no sé si que lo que tengas que arrancar de tu vida sea un vicio, sea un mal hábito, sea un pecado, sea la indiferencia. Yo no sé qué sea lo que tengas que arrancar de tu vida, pero hazlo hoy. Hazlo hoy. ¿Para qué vivir más en maldición? Empieza a vivir en bendición. Empieza a rodearte de bienestar, porque tu obediencia te hace bienestar a ti, a tu vida y a tus hijos. Haz lo que tengas que hacer. Dios puede transformar tu vida amarga en vida dulce. Dios puede transformar esa vida triste que tienes años llevando en una vida de gozo. Dios puede transformar esa vida de llanto en vida de alegría, esa vida de dolor en vida de sanidad. Entonces Dios dice la Biblia que le mostró a Moisés cuál era el árbol. ¿Y sabes qué? Moisés tuvo que cortar el árbol. Eso es importante. Moisés tuvo que cortar el árbol. O sea, no fue Dios quien vino y lo cortó por él.
No fue Dios quien vino y lo arrancó por él, no, Moisés tenía que cortarlo. Como tú tienes que cortar lo que ya Dios te dijo que cortaras. Como tú tienes que arrancar lo que ya Dios te dijo que arrancar. Dios no lo va a hacer por ti, tú lo tienes que hacer. En el momento justo que obedezcas, te vas a rodear de bienestar, de bien. Lo dice la palabra lo enseña. Eso sucedió en Mara, en ese lugar que encontraron con aguas amargas. Las aguas amargas cambiaron en ese instante en que Moisés obedeció. Las aguas amargas dejaron de ser amargas y se convirtieron en aguas bendecidas, buenas y llenas de salud. ¿Qué te parece? Dios es bueno, pero tú tienes que hacerlo. Te dije hace rato, yo no sé cuáles sean las cosas que tú tengas que cortar y que Dios ya te ha dicho con tiempo que cortes. Quizás las cosas que tengas que cortar, te decía, sea un mal hábito, sea un vicio, sea un mal genio. Quizás lo que tengas que cortar de tu vida sea una amistad que no conviene, una relación tóxica, un pecado, la indiferencia. Ahora que estamos en crisis y que estamos en cuarentena y que estamos encerrados, tienes más tiempo de meditar. Empieza a meditar y ver qué es lo que Dios quiere que saques de tu vida y que cortes de tu vida por el bien tuyo, el de los tuyos, para que entonces la bendición esté en tu vida y para que te rodees de bienestar y de bendición. ¿Cuántos quieren eso para su vida? Claro que sí. Es increíble lo que la palabra nos enseña. Fíjate que el cambio de las aguas amargas a las aguas de bendición sucedieron porque hubo obediencia. Aquí está el mensaje, estoy terminando el mensaje. Pon mucha atención porque estoy terminando con el mensaje. La transformación de aguas amargas a aguas dulces, la transformación de aguas amargas a aguas bendecidas, sucedió a través de una sola cosa, la obediencia de Moisés. Es tu obediencia la que te va a rodear de bienestar. Lo vimos al principio, el primer mandamiento con promesa, obedeces honrando a padre y a madre y te va a ir bien en la vida y serás de larga vida. ¿Cuánto les gustaría que esa segunda parte, serás de larga vida? ¿Cuán necesaria es ahorita en esta crisis? Serás de larga vida, pero aprende a obedecer y corta lo que tengas que cortar, arranca lo que ya Dios te dijo de hace tiempo que arrancaras y verás que todo va a estar bien. Eso es lo que está impidiendo para que tú estés bien. ¿Cuánto les gustaría sanar su matrimonio? ¿Cuánto le gustaría que sanara su familia? ¿Cuánto te gustaría que sanara Dios tu economía, que sanara tu cuerpo físico, que sanara la armonía en la familia? Obedece, obedece. Y con esto termino. Pon mucha atención. Si no se te grabó nada de lo demás, grábate esto, por favor. Pon mucha atención, es lo principal, es el punto de lo que estamos enseñando hoy. Mira, estas aguas amargas con las que se topó el pueblo de Israel, estas aguas amargas en donde estaban ahí en el desierto, estas aguas amargas no duraron mucho tiempo. Escúchame, por favor, estas aguas amargas no eran para siempre, no duraron mucho tiempo. Esto nos enseña algo tremendo. Esto nos enseña que tu dolor, tu tristeza, que tu crisis, tu problema, la pandemia, estas enfermedades de virus y todo esto que estamos viviendo no es para siempre. Dios ya les puso fecha de caducidad, Dios ya le puso fecha límite. En el momento en que tú empiezas a obedecer a Dios, se acabó la crisis, se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento, porque esta crisis que estamos viviendo y esos problemas que tú estás teniendo no son para siempre. Dios les puso, vuelvo a repetirte, fecha de caducidad, fecha límite. ¿Lo puedes creer? Dios lo va a hacer. Créelo y dile, gracias Dios, te doy a ti la gloria y la honra, porque tu obediencia es tu bienestar. Te lo vuelvo a repetir, tu obediencia es tu bienestar. Así es que aprende a obedecer y Dios ha de bendecir tu vida en una manera especial. ¿Cuántos pueden decir amén? Claro que sí, amén. Bueno, gracias te doy por haber estado aquí con nosotros y déjame hacer una oración antes de que nos vayamos. Por favor, déjame orar por ti. Yo te pido que extiendas tu mano hacia la televisión o a la pantalla donde estás viendo este mensaje y vamos a orar. Padre, yo te pido por el pueblo que está oyendo, escuchando, por los televidentes, por todos aquellos que están de alguna manera conectados con nosotros. Te pido que tú bendigas sus vidas en una manera especial. Te pido que este mensaje que han escuchado hoy lo pongan por obra en sus corazones, que a partir de hoy empiecen a obedecer y que corten de ellos y arranquen de ellos todo lo que tú ya les dijiste que arrancaran, Señor, que cortaran, Padre, para que el bienestar los rodee, para que la bendición los rodee, para que todo el bien que tú tienes para ellos esté sobre ellos, sobre sus hijos, sobre los hijos de sus hijos. Te pido, Padre, que tú bendigas de una manera especial a todos ellos.
Padre, sabemos que hay gente, Padre, que quizás ha tenido dolores y sufrimientos que puede evitarse si tan solo obedeciera. Te pido, Padre, que pongas en su corazón el obedecer para que esos dolores o sufrimientos se terminen. Declaro en esta mañana que hoy tú inicias obedeciendo a Dios, que hoy te decides obedecer a Dios. Y declaro en el nombre de Jesús que tu tierra es bendita, tu tierra es sanada, tus hijos son sanados, tu economía es sanada, tu matrimonio es sanado, tu negocio es sanado, tu cuerpo físico es sanado, tu estatus hasta migratorio en este país es sanado y tu vida es completamente prosperada. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, porque en tu obediencia está tu bienestar. Muy bien, pues gracias por haber estado atentos a este mensaje y recuerda, no te vayas, a continuación tenemos las clases virtuales de nuestros pequeñitos, así es que no te pierdas estas clases virtuales que van a estar muy interesantes y pues Dios los bendiga ricamente.